Con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. La Asamblea Legislativa aprobó este 29 de enero, con 57 votos a favor, una reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que permite a los diputados de una misma legislatura reformar y ratificar cambios de la Carta Magna, eliminando el requisito de una segunda legislatura para este proceso. Antes de esta reforma, la Constitución exigía que los cambios fueran ratificados por 2 legislaturas consecutivas. Sin embargo, con esta modificación, el proceso se vuelve más expedito, lo que ha generado reacciones diversas entre sectores políticos y jurídicos. Están violando la Constitución porque no están siguiendo el proceso de verdad de formación de ley. Porque en primer lugar, cuando ustedes hicieron esta reforma constitucional el periodo pasado, ni siquiera iba dentro de sus plataformas como diputados, que es obligación de hacerlo porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que para hacer reformas constitucionales debe de ir dentro de las plataformas de los partidos políticos, porque así conoce la población si quiere o no votar por esta persona, porque está o no de acuerdo con lo que lleva en su campaña. Han ocupado la excusa perfecta para poder trastocar el fondo de la Constitución. Pueblo salvadoreño, con esta decisión, usted puede tener un derecho ahora en la mañana y estar sin él ahora en la tarde. Por su parte, la reforma se da en el contexto de la eliminación de la deuda política establecida en el artículo 210 de la Constitución, un tema que ha sido debatido ampliamente en el país. Algunos consideran que la modificación busca facilitar este tipo de cambios, mientras que otros critican la rapidez con la que se realizó. La abogada Tania Pastor, analista política, sostiene que la Constitución debe adaptarse a la realidad actual del país, argumentando que el documento fue creado en un contexto histórico que ya no refleja las necesidades de los salvadoreños. Entonces, vos te quedas pensando, ¿cuál es el terror que le estás metiendo a la gente cuando nosotros, por lo menos yo sí quiero que aprendamos a entender que este documento tiene que servir para arreglar nuestra realidad? Nosotros no podemos hacer que encaje nuestra realidad a estos documentos. Mientras tanto, Villatoro señaló que la reforma no fue parte de las plataformas legislativas de los diputados, algo que, según expresa, viola resoluciones de la Sala de lo Constitucional que exigen transparencia en los cambios propuestos. Ellos pueden venir el día de mañana y decirles, le voy a quitar este patrimonio porque a mí se me ronca la gana y no va a tener ninguna constitución que le salve, porque ellos han tenido la decisión antojadiza de cambiar la Constitución sin antes preguntarle y explicarle a usted si está o no de acuerdo. Porque si realmente hubieran querido quitar, como dijeron, la deuda política, lo pudieron haber hecho el periodo pasado sin necesidad de hacer y tocar todita la Constitución como lo quieren hacer este día. Por otro lado, Pastor destacó que la Constitución de 1983, elaborada en medio de la Guerra Civil, ha sido objeto de golpes de Estado y que es necesario realizar reformas para que este documento responda a las necesidades actuales. Analizar la realidad de una forma distinta que la muy teórica, porque es que nosotros, si este documento, Constitución de la República, no lo hacen abogados constitucionalistas, sino que lo hacen ciudadanos de la República en algún contexto de la historia, entonces nosotros no podemos esperar que en la actualidad tengamos una constitución, por más que digan, sí hay constituciones, que hay países que no tienen constitución, hay países que tienen que no han hecho reformas constitucionales en muchísimos años. Bueno, esta constitución que nosotros tenemos está hecha en el marco de la guerra, está hecha por personas que creo que en El Salvador, nosotros, muchos salvadoreños, tenemos la sensación que nos han quedado debiendo mucho por la impunidad en la que han navegado muchos exfuncionarios, incluidos casi todos los de esta Constitución del 83. La reciente reforma al artículo 248 de la Constitución ha abierto un nuevo capítulo en la historia política del país, con opiniones divididas sobre su impacto en la democracia y la transparencia. Mientras algunos ven en este cambio una oportunidad para avanzar, otros lo consideran un riesgo para la estabilidad institucional. Para TVM El Salvador, Citlalin Figueroa.